Bendecido el santo nombre de Cristo para siempre. Saludamos a los amigos, amigas que están ahí en Facebook y vamos a compartir una palabra para que nos edifique en este día. Un día muy frío, un día terrible aquí en la ciudad de la costa, pero un día en el que entramos en el calor del Espíritu Santo. Vamos a agregar un poquitito de luz, estamos con muy poca luz, ahora sí, un poquitito mejor estamos. Y bueno, vamos a compartir entonces una lectura también para los amigos que están en las redes sociales allí, y dice así, estamos en 1 Corintios capítulo 10, y dice así la bendita palabra de Dios. Dije 1 Corintios capítulo 10. Sí, Señor. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Decimos, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Qué tremendo lo que acabamos de leer. ¿Cómo nos podemos poner alertas con esta palabra? En la sabiduría del gran apóstol Pablo, maestro de la palabra, hombre que de los 66 libros de la Biblia, estamos hablando de los libros canónicos, escribió 14. Si le agregamos, como yo creo, el libro de Hebreo a Pablo, serían 14 libros escritos por el apóstol Pablo. Y creo que Hebreo es uno, como yo lo digo, puede ser vulgar mi manera de expresarme, pero no hay ningún libro que tenga tanto olor a Pablo como el libro de Hebreos. Sin embargo, yo creo que está escrito por Pablo, por la forma en que habla de la fe, de los dones espirituales, bueno, en fin. Vamos a lo que leímos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, dice que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Ellos estuvieron bajo la nube cuando pasaron el mar. Y dice, todos fueron bautizados por Moisés en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual que era el maná. Y todos bebían de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía. La roca era Cristo. O sea que nosotros estamos casi en una sintonía con ese pueblo de Dios que venía por el desierto. Entonces aquí Pablo lo pone como un ejemplo para nosotros, atentos, para que no descuidemos una salvación tan grande, porque sabemos que de los más de ellos no se agradó el Señor, y cayeron y fueron muriendo en el desierto porque codiciaron cosas malas, porque murmuraron contra el siervo Moisés, como el día de la rebelión de Coré, porque muchos de ellos prevaricaron contra Dios, muchos de ellos venían diciendo, sí, la tierra prometida, ¿cuándo llegaremos? Y se acordaban de los pepinos de Egipto, de los boñatos de Egipto, de las comidas que comían en Egipto, pero vamos, que era un tiempo de esclavitud, en que ellos estaban sometidos a la esclavitud en un pueblo extraño. Algunos de nosotros, después de haber sido libertados, de haber pasado como ellos por las aguas del bautismo, porque hemos sido bautizados con una
con una aspiración a la vida eterna. Dicen que el bautismo significa sepultamiento, y cuando los pastores te sacamos de las aguas del bautismo, sales de las aguas y es como resucitar para andar en vida nueva. Pero hay algunos que lejos de andar en vida nueva son como este pueblo que venía por el desierto deseando volver a la esclavitud, deseando volver a Egipto, extrañando las comidas de Egipto. Y sabes, de la mayoría de ellos no se agradó el Señor. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Hebreo, que dice, y la mayoría de ellos no entraron a causa de incredulidad y fueron cayendo en el desierto. ¿Recuerdan aquellos 10 espías, los espías malvados solos, Josué y Caleb, de los hombres que fueron a reconocer la tierra? Vinieron con noticias positivas. Los demás dicen, no, que hay unos grandototes, están los gigantes, si vamos ahí moriremos, y todo era negativo. Hay gente que prefiere quedarse en la esclavitud del pecado. Algunos de ellos preferían volver a Egipto. Algunos de los hombres y mujeres en los días de hoy a veces extrañan la vida mundana que antes llevaban. De esa manera no entrarás en la Jerusalén de arriba. Perdóname que te lo diga. Aleluya. Si sigues teniendo recuerdos del pasado, de la vida de adulterio, de la vida inmunda, de los pecados que antes cometías, si tienes, como dicen, saudade, recuerdos, nostalgia de aquellas cosas que hacías en aquellos tiempos, no estás preparado para entrar en la Jerusalén de arriba. Tú no vas a llegar a la tierra de las promesas de Dios, esta vez no a la Jerusalén de abajo, sino a la tierra prometida de arriba. Esa tierra, aleluya, que dice Isaías, cielo nuevo y tierra nueva, esa que no necesita luz de sol ni luz de luna, porque Dios ilumina con el resplandor de su rostro y su presencia. Dice el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como esos codiciaron. Muchos de ellos fueron idólatras. Y se sentó el pueblo, como está escrito, a comer y a beber, y se levantó a jugar, más que a jugar. Ese pecado del pueblo lo hizo caer en condenación delante de Dios. Tú recuerdas que todos los varones que salieron de Egipto, varones de guerra, hombres ya hechos, fueron muriendo en el desierto, y solo entraron los jóvenes que fueron naciendo en esos 40 años en el desierto. Y Dios tuvo a ese pueblo en un viaje que hubiera sido mucho más breve en el tiempo y en la distancia, si Dios los hubiera llevado en línea recta. Pero como Dios los guiaba, de día en columna de nube y de noche en una columna de fuego, y ellos seguían la nube y seguían el fuego, y a veces avanzaban por la noche y no se daban cuenta que daban vueltas y vueltas y vueltas en torno al Sinaí. Y Dios mismo hizo que se multiplicaran los años de peregrinar, a fin de que aquellos hombres que salieron de Egipto y luego extrañaban la esclavitud, las comidas de Egipto, las cosas que habían en aquella tierra pagana, y iban renegando y despotecando contra Dios, fueron cayendo muertos en el desierto, porque dudaban de llegar a la tierra donde fluía leche y miel. Dice que la mayoría de ellos no entraron a causa de incredulidad. Y aquella generación de Josué y de Caleb, aquellos hombres que fueron naciendo durante esos 40 años del peregrinar, fíjate que el que salió recién nacido de Egipto tenía 40 años cuando cruzó el Jordán y entró en la tierra prometida de Canaán. Así que toda una generación fue cayendo en el desierto. Y dice 1 Corintios 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuáles son tus prioridades hoy? A ti que eres una mujer cristiana que pasa
pasó por las aguas del bautismo. A ti, varón, que eres un cristiano, que te bautizaste, que has gustado de la buena palabra de Dios, y algunos han recibido dones, han hablado las otras lenguas, algunos han tenido vista espiritual, hasta han visto ángeles. ¿Cuáles son tus prioridades hoy? Como ellos que habían sido rescatados de la esclavitud en Egipto y iban hacia la tierra prometida, perdieron su referencia, y en vez de seguir las pisadas de su líder, del siervo Moisés, que es quien los guiaba por el desierto en aquel tiempo, preferían algunos escuchar a Coré, que quería volverse a la esclavitud de Egipto. ¿A quién estás escuchando? Estás escuchando la voz de Dios a través de sus siervos, los pastores, como este que está aquí dando un mensaje, otros siervos que están predicando con denuedo la bendita palabra de Dios. ¿Estás escuchando la voz del Espíritu o estás escuchando la voz del demonio? ¿Estás escuchando los consejos de Satanás? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de abajo? Dice Colosenses 3, si puedes haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Dónde está puesta tu mirada hoy? ¿Dónde está puesta tu esperanza hoy? ¿Estás seguro de que vas caminando hacia la Jerusalén de arriba o estás caminando hacia tu propio derrotero? ¿O estás queriendo volver al pecado, a la lascivia, a la inmundicia, al adulterio, a esas cosas que antes cometías? Esos aberrantes que a veces los hombres cometemos antes de encontrarnos con la palabra de Dios y con la presencia del Señor Jesucristo que murió por nosotros. Mira, no seáis idólatras, dice el verso 7, dice el verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000. ¿Me estás comprendiendo? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo está tu vida cristiana? Yo te invito hoy a hacer un balance espiritual de tu vida cristiana, para que tú mismo saques tus propias conclusiones. Estás pronto para irte con el Señor, si Él viniera esta noche o mañana mismo, o si aún tienes cosas de que arrepentirte. Gloria a mi Dios. Ni tentemos al Señor, dice el verso 9, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Aleluya. Muchos de ellos tentaron a Dios. Y dice que Dios mandó serpientes ardientes que mordían, y moría mucho pueblo en el desierto. Hasta que una vez más el siervo de Dios, el profeta Moisés, postrado delante del Señor, le pidió misericordia. Señor, perdona a este pueblo que no sabe lo que dice ni lo que hace. Y así vivimos los pastores, pidiéndole a Dios que perdone muchos errores que vemos en los hermanos. Yo he tenido hermanos a los que les presenté el Evangelio de Salvación hace 20 y pico de años, casi 30 años para atrás. Algunos de ellos, por un motivo o por otro, dejaron este ministerio y estuvieron 20 años en otro ministerio. Y algunos han regresado. Y yo veo un decrecimiento espiritual. No veo los dones, maravillosos dones que tenían cuando estaban en este ministerio antes de irse, lo que habían recibido cuando los saqué de las aguas del bautismo. Pero veo que han tenido una pésima enseñanza pastoral. Algunos de ellos necesitan tener cambios urgentes. Veo que hay hermanos que les falta una guía pastoral. Hermano, tienes que ver dónde estás metido. Tienes que saber que si Dios te plantó en esta iglesia, en la iglesia evangélica pentecostal Nueva Betania, para presentarte un plan de salvación, cuando te sales de esa sana doctrina, bueno, tienes que ver dónde te metes. Como dice la palabra, si yo puse un fundamento que era Cristo, bueno, el que fue edificando encima con heno, hojarasca, debe saber que la obra de cada uno será probada con fuego. Gloria a Dios. Yo veo falta de crecimiento. Recuerdo una familia querida, muy amada por mí,
que está en la Comercial, no viven acá en la ciudad de la costa, pero mantengo la comunión con ellos, ellos vienen aquí al Pinar. Una vez, y no vamos a dar ministerio, pero cuando yo me conocí con esos hermanos, le dije, mira, Dios creo que me mandó a la vida de ustedes, porque lo que hasta ahora han conocido, muchas cosas hay que deshacer y empezar de nuevo en la vida cristiana. Amén. Y ¿saben algo? Al paso de los años, estos hermanos continúan con nosotros. Ellos han sido para nosotros una bendición, pero nosotros hemos sido de crecimiento espiritual para ellos, porque conocen a Dios, conocen los poderes del siglo venidero y saben hacia dónde van y en quién han creído. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. A veces, hermanos, tenemos que dejar que el siervo de Dios, en este caso era Moisés, que tuvo que postrarse delante de Dios para pedir a Dios perdón por aquel pueblo que estaba muriendo, mordido por la serpiente. Hay hermanos que bautizamos hace muchos años en este ministerio, que andan por ahí, que han recorrido como nubes sin agua muchas doctrinas, y que sé que están mordidos por la serpiente, y a los cuales muchas veces Dios me ha reclamado como padre espiritual, porque les prediqué el Evangelio, los llevé al bautismo de las aguas y recibieron dones como sello de que Dios les había aceptado. Sin embargo, muchas veces me ha pedido Dios que ore por personas que ni siquiera están congregando conmigo y con mi esposa. Sin embargo, muchas veces mi esposa me está mostrando a fulana, cuántos años que no le veo. Dice Dios que oremos. Aleluya, hermano, que Dios nos ayude. No quiero decir algo que hiera a alguien, pero esto es tal cual, un matrimonio que hace muchos años que Dios me pidió que orara por eso, porque terminarían separaditos. Se había metido ahí el demonio para dividir esa pareja, y sin que estuvieran presentes y congregando en otro ministerio, logramos, orando y por la voluntad de Dios, y nosotros que fuimos obedientes a la revelación de Dios, que ese matrimonio aún estén juntos, bendecido el nombre de Cristo. Así, los que estamos llamados para guiar un pueblo hacia la perfecta voluntad de Dios, muchas veces doblamos nuestras rodillas y Dios nos escucha y los libra de la mordedura de la serpiente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice el verso 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Se acuerda que muchas veces se levantaron aún María, aún Aarón, se levantaron contra Moisés en murmuración, y algunos de ellos tuvieron que ser librados de una lepra? Señor, ayuda a aquellos que entran en espíritu de murmuración. Mira, Satanás introduce dentro de una congregación el espíritu de murmuración, y algunos hacen tropezar media iglesia y hacen que se pierdan almas. Pero yo te recuerdo que dice la palabra de Dios que el que haga perecer a uno de estos pequeñitos, más vale que se ate una piedra de molino y se arroje en el mar. Gloria a Dios. Hermano, hasta aquí solamente queríamos en un breve mensaje llegar a aquellos que están peregrinando hoy, no hacia la Canaán de abajo, no, hacia la Jerusalén de arriba, a esa ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Dice el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Termino en el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Oh, que el Espíritu Santo agregue más sabiduría y más bendición a esta palabra. Quisimos llegar con una palabra, un mensaje de salvación. Y vaya, si esto es mensaje de salvación. Aleluya. Para que ninguno se pierda, para que ninguno se vuelva a la esclavitud de Egipto. Cuando digo Egipto, digo para que ninguno se vuelva a la esclavitud del pecado, para que ninguno se desaliente en medio de las pruebas. Muchas veces ellos tuvieron hambre de carne, pero Dios les mandó las codornices. Muchas veces en el ardiente sol del desierto algunos de ellos tuvieron sed, pero Dios les dio agua de la roca y siempre los sustentó con el maná. Dice que no se hincharon sus pies ni se desgastó su vestido en ese caminar. Te aliento para que sigas adelante. Muchas veces las pruebas vienen porque a los que estamos en la barca, y esto lo vemos en el Evangelio, en los Nuevos Testamentos, el viento nos es contrario. Pero yo te aliento en fe, porque Dios tiene recompensa para todo aquel, aleluya, que persevere. Y al final del camino recibirás la corona que Dios tiene para los que le aman. Estamos ya en los últimos tiempos y pronto sonará la trompeta. Aleluya. El Señor vendrá a levantar a su iglesia. Bendecido el nombre de Cristo. Ahora, Padre, oro por todo aquel que está padeciendo por un tiempo de enfermedad. Hay mucha gente. Me han llamado muchos hermanos pasando por dolor de garganta, algunos con dolor de cabeza. No entres en pánico. Mira que está muy fuerte el virus de gripe estacional, el virus de influenza. Ahora, Padre, en nombre de Jesús, pasa fuego por la garganta de esos hermanos que están afectados, por todo su aparato respiratorio. Ese fuego, el fuego de Dios, descienda hasta los pulmones. Ahora yo reprendo toda fiebre, toda infección en la garganta, y en el nombre de Jesús declaro salud para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde.